Así que le voy a rogar se ponga sobre sus pies, abra su Biblia, capítulo 15, verso 21. Nuestro sermón de esta tarde titulado Y los que nunca oyeron de él entenderán. Y los que nunca oyeron de él entenderán. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Usted tiene la versión Reina Valera, así que puede haber alguna diferencia en cuanto a las palabras utilizadas, pero el espíritu de la palabra es el mismo. Por cuestión de enseñanza utilizo esta versión. He seguido el plan que mencionan las Escrituras, donde dice: los que nunca se enteraron de él verán, y los que nunca oyeron de él entenderán. Dios añada bendición a su palabra. Inclinamos nuestro rostro. Amadísimo y buen Señor, venimos esta tarde, Señor, con plena disposición, con plena certeza, Señor, que hables a nuestras vidas, que podamos, Señor, apreciar esa apertura, Señor, dada por ti para nuestro perdón de pecados, nuestra salvación y la vida eterna. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos exhorte, nos confronte, nos redarguya, nos corrija, nos discipline, Señor. Y es en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que te lo suplicamos en acción de gracias. Amén y amén. Puede tomar asiento. En el capítulo 15, en los primeros versículos, me voy a hacer referencia, como acuérdense que es un estudio, voy a empezar por el comienzo. Dice el versículo 1: los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles y este tipo de cosas. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Continúo en el verso 2. Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. En el contexto de lo que el apóstol Pablo está refiriendo es que muchos de nosotros, y esto es hablando hoy en siglo XXI, en el año 2021, ¿a cuánto nos gusta ayudar a otros? Levánteme la mano, quiero vérsela alzada, amén. Pero ya que en este momento los que estamos aquí, todos decimos que nos gusta ayudar a otros, pero la motivación para ayudarlos difiere de cada uno de nosotros. Algunos podemos decir que nos gusta ayudar al prójimo, nos gusta ayudar al necesitado, pero una motivación equivocada o no, creo que puede ser el hecho de que me vean que estoy ayudando a otro. Otra motivación equivocada es de que yo quiera sacar provecho a través de esa ayuda que estoy mostrando públicamente. Si yo decido ayudar a alguien, quizás voy a evaluar, y esa es la motivación errada, voy a evaluar si esa persona, con el esfuerzo mínimo o máximo que yo pueda hacer para ayudarle, pueda obtener un beneficio a cambio a corto, mediano o largo plazo. Le pongo un ejemplo. Si en esta iglesia viniese una madre soltera y yo, como encargado de la obra, el puesto de liderazgo que el Señor me ha conferido, fijo mis ojos en esa mujer necesitada porque es madre soltera y está pasando necesidad para cubrir, y empiezo yo a ayudarle, pero mi motivación no es saldar su necesidad, sino que sacar una raja o un provecho de esa ayuda. Entonces la motivación está siendo equivocada, aunque a los ojos de los demás puedan decir: mire qué piadoso el pastor o qué piadoso el predicador, pero las intenciones de mi corazón están totalmente opuestas a la voluntad de Dios. Y muchos, incluso los creyentes, los cristianos en este siglo XXI, actuamos de igual manera. Y eso es lo que el apóstol está diciendo: los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. ¿Y de qué cosas está hablando? De las necesidades materiales. Cuando usted y yo pasamos por la necesidad de empleo, cuando usted y yo pasamos por la necesidad económica, incluso por la enfermedad. En los años de la depresión económica,
pudimos ver hoy en la última que hubo, 2008, 2009, mucha gente se quitó la vida, se suicidó porque las ganancias o las inversiones que ellos tenían en la bolsa de valores habían caído tan bajo. Y mucha gente que tal vez no tenía inversiones altas en la bolsa de valores, pero sí habían perdido porque también hubo recorte en el área de personal, perdieron sus empleos. Y esa pérdida de empleo les llevó a vivir en la calle. Tenían su auto, pero sus sueldos no les alcanzaba para pagar un apartamento. Usted sabe lo caro que es vivir en California, que es la segunda ciudad o el segundo estado de mayor costo después de Nueva York. Entonces vivir en California se vuelve costoso. Hay que tener un alto poder adquisitivo en cuanto al sueldo. Entonces mucha gente había dejado de vivir en apartamentos, no tenían cómo alquilar, cómo pagar la renta de un apartamento, de una vivienda o incluso de un cuarto, y vivían dentro de sus automóviles. Y nosotros que hemos tenido la bendición por parte del Señor de ir a repartir pan con café en nuestro ministerio Pan y Chocolate, nos dimos cuenta de muchas de estas realidades. Managers de comida rápida viviendo en la calle, pero tenían un buen empleo, pero sus ingresos no eran suficientes para rentar un apartamento. Y tenían que ir donde amigos a asearse, a hacerse la higiene diaria, pero vivían durmiendo en sus autos. Entonces, ¿cuánta gente sacó provecho en ayudar a este tipo de gente? Quizás quitándole lo único que tenían, quizás pidiéndole algo a cambio. Esa motivación, ¿se ayudó? Sí, qué bueno, gloria a Dios. Pero la motivación para dar una ayuda es la equivocada, no está dentro de los planes y propósitos de Dios para con cada uno de nosotros. Por eso el apóstol se toma el tiempo y dice: los que somos fuertes, no es que levantemos pesas, no es que vayamos al gimnasio, sino que los que somos fuertes económicamente, quizás moralmente tal vez, porque cuando pasamos por la necesidad nuestra autoestima baja, nos sentimos frustrados, el sentimiento de impotencia aflora en nuestra vida, perdemos el trabajo, perdemos la familia, quizás motivados por el vicio también, pero nos sucumbimos. Entonces es ahí donde somos débiles. Por eso el apóstol dice: los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos, buscar nuestro beneficio personal, buscar nuestros intereses cuando aplicamos o ejercemos ayuda a los demás. Debemos de dar. Y a otros lo que hacemos es que sabemos y buscamos, seleccionamos a quién vamos a ayudar, porque en un futuro queremos recibir beneficio de esa ayuda. No damos al que desconocemos. Queremos conocer primero, de qué familia, mira qué tiene, qué inversiones tiene, mira si tiene carros, así cuando yo necesite un carro me va a donar uno. No es esa, está mal enfocada la motivación. Por eso que el Señor dice, nuestro Señor Jesucristo dice: lo que haga vuestra mano derecha, que no lo sepa vuestra mano izquierda. Eso quiere decir que no pregonemos lo que hacemos, que no publiquemos en las redes sociales lo que estamos dando, lo que estamos haciendo en beneficio de otros. Y ahí estamos mal enfocados, y ahí estamos sacando publicidad personal, ahí estamos viendo nuestro propio interés, nuestra propia imagen. Y es lo que el apóstol dice: deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. Si vamos a colaborar, a dar una ayuda económica, hay que decirle: mira, el Señor te ama y yo quiero compartir un poquito de lo mucho que el Señor me bendice contigo, para que sepa que no soy yo, es Dios a través de mí, proveyéndole quizás para el pago de la renta, proveyéndole quizás para la comida, o proveyéndole quizás ropa en esta época de frío que se aproxima, a pesar de este clima loco que tenemos, que estamos viviendo. En la mañana y en la noche hace tremendo frío y en el día tremendo calor, y nosotros estamos tan cómodamente indiferente ante la sensibilidad de otros, ante la necesidad de otros, y lo vemos común, pero no hay preocupación en nosotros. Verso 3:
pero ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo, como dicen las Escrituras. Los insultos que aquellos que te insultaban, oh Dios, han caído sobre mí, haciendo referencia a una cita del Antiguo Testamento, profética. Verso 4: tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan a nosotros de enseñanza, y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan la promesa de Dios para con cada uno de nosotros. Pero ¿cómo vamos a generar esperanza y ánimo en nuestras vidas si nosotros no estamos leyendo la palabra de Dios? Nosotros no estamos conociendo cuál es la promesa que el Señor nos ha dado. Pero nos encanta visitar iglesias donde se hable de prosperidad. Nos encanta visitar iglesias donde digan: te decreto, te declaro, yo profetizo sobre ti. Vivamos la palabra y apropiémonos, empoderémonos de las promesas del Señor en nuestras vidas. Es que así las vamos a hacer efectivas. Pero yo no quiero manipular la palabra del Señor viniendo a decir: yo te declaro. Que yo sepa la necesidad que usted está pasando ya en cualquier área de su vida y venga y diga: el Señor dice que hagas tal cosa. Si el Señor ya se lo dijo a usted a través de la palabra, ¿qué tenemos que hacer? Leerla. Por eso es que nosotros nos empeñamos domingo a domingo, servicio tras servicio, en que usted y yo debemos de leer la palabra del Señor, porque solo así vamos a conocerle a Él. El profeta Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tengo el privilegio, en el 2009 tuve el privilegio de predicar por primera vez aquí en Estados Unidos. Y la predicación de esa vez se llama una versión mejorada de nosotros mismos. Y yo había leído el libro de esta actriz de novelas que se llama Damaris López. ¿Sí la conocen? Yo no sé si es cristiana, no sé si es católica, pero ella escribió un libro que se llama Sobreviviendo, si no me equivoco. Y para resumirle el libro, hubo una cita que me impactó: que cada vez que llega una prueba a nuestra vida, llega con el propósito único de hacer una versión mejorada de nosotros mismos. Por eso se llamaba así el sermón, una versión mejorada. Y lo basé en Job, donde la palabra nos enseña, si los que han leído el libro de Job, que Job se levantaba todas las mañanas a las 4 de la mañana a ofrecer sacrificio, un sacrificio por cada uno de sus hijos, por si sus hijos habían blasfemado contra Dios. Y tenía 10 todos los días. Y aún a pesar, llegó un día el demonio y fue y habló con Dios y le dijo: no, es que se fiel a ti, ese te adora por lo que tú has sido con él, por las bendiciones que tú le has dado. Quítale lo que tiene y a ver si no blasfema. Y dentro de la voluntad permisiva, así se llama, dentro de la voluntad permisiva de Dios, Dios dejó que el demonio le quitara todo a Job. En un día perdió todas sus posesiones materiales. Él era el hombre más rico de Medio Oriente en ese momento. Perdió sus 10 hijos, 3 hembras y 7 varones. Qué dolor para Job como padre, no por la pérdida material, sino por la pérdida de sus hijos. Por lo cual, para que Dios los bendijera a ellos también, él madrugaba todos los días a ofrecer sacrificios preventivos. Póngase usted, los que somos papás, si perder un hijo duele, imagínese perder los 10 de un sol. No hay una palabra que pueda describir tremendo dolor. Pero Job se mantuvo fiel confiando en Dios. Pero Job al final dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Nosotros vemos al Señor. Nosotros somos una nueva versión, somos una versión mejorada de nosotros mismos cuando pasamos y superamos la prueba, no por nuestras capacidades, sino por la misericordia de Dios en nosotros. No volvemos a ser igual. El Señor es un Dios de oportunidades. Aquellos que hemos pasado por un divorcio, sabemos que no volvemos a hacer lo mismo. Si nuestro divorcio se debió a la infidelidad, al vicio, a lo que sea, no lo volvemos a hacer. Y si lo continúa haciendo es porque usted no ha escarmentado, no ha pasado la prueba al 100%. Entonces va a seguir de divorcio en divorcio, va a seguir de desempleo en desempleo, porque si lo quitaron el empleo por llegar tarde y sigue llegando tarde al empleo que ahora tiene, ¿qué le espera? Que lo quiten otra vez. ¿Sí o no? Entonces, cuando somos reincidentes es porque no hemos mejorado, no hemos pasado. Había un programa español que se llamaba el juego de la oca. No sé si se acuerdan.
Los que, bueno, todos son jóvenes. En mis tiempos, cuando miraba televisión, había ese juego y decía prueba superada cuando llegaban a la meta los concursantes. Igual sucede con nosotros. Cuando superamos la prueba, cuando llegamos allá, cuando ya pasamos la enfermedad, pasamos el desempleo, el Señor tuvo misericordia, nos dio provisión, nos sanó. Entonces nosotros ya no somos los mismos, porque ya sabemos que bajo nuestras propias fuerzas no tenemos la capacidad de solventar nuestras necesidades. Es la misericordia del Señor, es la provisión de Él, es la voluntad de Él, la gracia y el amor mostrado por cada uno de nosotros. Y nos da una segunda oportunidad. Y es lo que el apóstol está diciendo en estos momentos. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios en nuestra vida. Verso 5. Que Dios, quien da esa paciencia, oiga, ¿quién da la paciencia? ¿Cómo se genera la paciencia? A través de la prueba. Entonces, ojo con esto. Nosotros a veces decimos en nuestras oraciones, Señor, dame paciencia. Ay, dice el Señor, ahí te va, prueba tras prueba tras prueba. Le estamos pidiendo paciencia al Señor. Y el Señor la da a través de la prueba, porque es a través de la prueba donde aprendemos a desarrollar la paciencia. Cuando pasamos el área del empleo, por ejemplo, pasamos un corto o largo plazo sin empleo y tenemos compromisos, nosotros quisiéramos que nos proveyeran el empleo para ayer porque tenemos responsabilidades y compromisos económicos y financieros. Entonces no nos gusta ese compás de espera donde desarrollamos paciencia. ¿Y esa paciencia qué es? Dependencia. ¿De quién? De Dios. Porque es a través de esa dependencia de Dios donde la paciencia, la confianza crece en nosotros. No es como un acto de magia que va a aparecer Harry Potter ahí con la varita y va a decir, oh sí, ya tiene paciencia. No, es a través de este proceso, es un proceso en el tiempo que conlleva a que cada uno de nosotros desarrollemos esa paciencia. Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Estoy en el versículo 5. Verso 6. Entonces todos ustedes podrían unirse a una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, o sea, a pesar de eso, o por eso, acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes para que Dios reciba la gloria. Pero nosotros queremos que los demás cambien para que puedan ser de nuestro círculo, de nuestras amistades. Y Dios a nosotros no nos ha pedido cambiar absolutamente nada. Dios nos ha aceptado tal y como somos. En el transcurso de esa relación que emprendemos, que establecemos con Dios, es que somos transformados. Y esa transformación o ese cambio, ¿de quién depende, predicador? Depende de mí, depende de usted, no de Dios. Dios ya lo aceptó tal y como usted es. Dios no le pide que usted cambie absolutamente nada. Solo lo único que Dios le pide es que establezca, le reconozca a su Hijo Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Lo demás es tiempo de Él y según los propósitos de Él. Pero yo tengo que dar el mínimo de que estoy aceptando, estoy estableciendo esa relación con Él. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, dice el apóstol Pablo. Ya no hago mi voluntad, sino la voluntad de Dios. ¿Y cómo resulta haciendo la voluntad de Dios? Cediendo, dejando que el Espíritu Santo, que en el momento que usted establece esa relación con Dios, somos sellados, nos dan una calidad de propiedad. Como los vehículos que usted ve que andan una placa, una distinción, quien dice cuando la policía lo escanea esa placa, sabe quién es el propietario, sabe si todavía lo está pagando, sabe si tiene seguro o no. Y le da las generales del vehículo. Lo mismo hace el Espíritu Santo con nosotros. Cuando el diablo, cuando Satanás quiere llegar a tocarnos, a tentarnos, no puede, porque ahí dice que somos propiedad. Alguien pagó un precio por nosotros. Le pertenecemos a Dios. Pero ese Espíritu Santo que mora en nosotros también necesita la libertad para generar ese cambio transformador en cada uno de nosotros. Pero nosotros, aunque el Espíritu Santo vive en nosotros, queremos hacer nuestra voluntad y interpretamos la palabra a nuestra conveniencia.
no sujetamos nuestra vida a la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios la sujetamos a nuestro antojo, porque no hemos dejado nuestra antigua manera, nuestra antigua naturaleza, y no hemos dado ese espacio para que el Espíritu Santo pueda obrar esa transformación que viene desde adentro de nosotros hacia afuera, y puedan haber manifestación visible de esa transformación del Espíritu Santo. Entonces usted puede ver en los demás creyentes que hay creyentes que recién han recibido al Señor y tienen un cambio, una transformación increíble, pero han cedido totalmente su voluntad y la han cedido a Jesucristo. Viene Jesucristo a través del Espíritu Santo y obra esa transformación. Y otros tenemos años de ser cristianos y seguimos siendo la misma persona, igual o peor que el mundo, porque no damos esa manifestación evidente de ese cambio. Entonces dice la gente, para ser cristiano como el predicador que predica ahí en el celular, yo mejor me quedo en casa. Y por eso ve la silla vacía. ¿Sí me doy a entender? Entonces no le damos el espacio al Espíritu. Por lo tanto, acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. ¿Quién recibe la gloria y por qué recibe la gloria a Dios? Porque hay una transformación. Y esa transformación no van a decir, mire, gracias al predicador fulano de tal cambió. No, es Dios. Nosotros solo somos burros que nos paramos detrás de este púlpito a predicar. Siervos inútiles somos que hacemos lo que debemos hacer, dice el apóstol Pablo. Pero quien da el crecimiento, quien da esa transformación, quien da ese cambio, quien paga un precio, quien perdona los pecados, eso se llama Dios. No se llama Yuri. ¿Sí me doy a entender? Verso 8. Recuerden que Cristo vino a servir a los judíos para demostrar que Dios es fiel a la promesa que le hizo a los antepasados de ellos. Eso de servir se refiere de que vino a servir, vino a traer un mensaje de salvación. Acuérdense que el judío esperaba que el Mesías viniera en un caballo, viniera con una armadura y que viniera a destrozar, máxime que en ese momento que nuestro Señor se manifiesta, humanamente hablando, estaban bajo el yugo del Imperio Romano. Entonces ellos esperaban un libertador, un caudillo a la altura de Moisés quizás, para que lo sacara de la opresión que estaban teniendo del Imperio Romano. Pero caso contrario, el Señor nace en una condición humilde, en un pesebre, y viene con un mensaje de paz y esperanza, no con un mensaje de guerra ni de liberación. Entonces para ellos dice, recuerden que Cristo vino a servir a los judíos, primeramente porque ellos habían recibido de manos de Dios, a través de Moisés, habían recibido la ley, para que a través de esa ley ellos pudieran agradar a Dios, pero ellos se vieron incapacitados en poder cumplirla. Viene nuestro Señor Jesucristo, acepta el reto y dice, yo no vine a abrogar la ley, no vine a quitar la ley, vine a cumplirla en mí, para que a través del cumplimiento de esa ley en mí, ustedes puedan tener perdón de pecados, salvación de su alma y vida eterna. Entonces eso para el judío era una cuestión que no les cabía en su cabeza, cómo a través de ese ministerio de Jesucristo, de ese sacrificio de Jesucristo, el cual había venido a servirles a ellos, porque ellos eran el pueblo llamado. A lo suyo vino, ¿qué era lo suyo? Su trabajo, su labor. Mas los suyos, ¿quiénes eran los suyos? Sus paisanos, no le recibieron. Pero aquellos que le recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y ahí ¿quiénes entran? Los gentiles, usted y yo. Verso 9, también vino para que los gentiles, oiga esto, para que los gentiles le dieran la gloria a Dios por la misericordia que Él tuvo con ellos. A eso se refiere el salmista cuando escribió. Ahí vamos a entrar en materia. Acompáñeme, por favor. Vamos corriendo que el tiempo, perdóneme, pero fíjese que con esto del ojo he regresado a los rudimentos antiguos, a escribir en papel. Salmo 18, 49. Si me lo lee la hermana Irma. (18, 49). Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Te confesaré ante. Está hablando de plural, ¿verdad?
¿Sí, amén? Entonces no solamente a la nación judía, que era el pueblo escogido, sino que a las demás naciones del mundo. Como una vez se lo dijo Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, si el autor del Salmo, que se asume que es David, está diciendo, junto a las naciones te rendiré alabanza, parafraseando el versículo, junto a las naciones te rendiré alabanza, está diciendo que no era una acción exclusiva de los judíos, sino que dentro de esa alabanza, de esa acción de alabar al Señor, en esa acción de adorar al Señor, estaban contemplados todos aquellos que no eran judíos, sino que también habían gentiles. Entonces, desde ese momento se está incorporando a los gentiles, a usted y a mí, a este plan maravilloso de salvación. También vino para los gentiles, para que los gentiles le dieran la gloria a Dios por esa misericordia de no solamente ser excluyente, de solamente ser inclusivo en la parte de la salvación, sino que abre las puertas para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí entra usted y yo, que hemos creído por fe. Entonces nosotros nos unimos, como dijo el profeta, el salmista, como lo declara el apóstol Pablo en esta carta, en el verso 9 del capítulo 15, también vino para que los gentiles le dieran la gloria a Dios por la misericordia que Él tuvo con ellos. A eso se refiere el salmista cuando escribió, por eso te alabaré entre los gentiles, cantaré alabanza a tu nombre. Entre los gentiles, usted dice ahí entre las naciones. En esta versión dice entre los gentiles porque es para enseñanza, por eso me gusta más esta versión. Verso 10, y en otro lugar de la escritura se escribió, este es el Deuteronomio 32:43. En la versión que yo tengo, nueva versión, traducción viviente, nueva traducción viviente, dice, alaben al Señor todos ustedes los gentiles, todos los pueblos de la tierra, alábenlo. Deuteronomio 32:43. Y aquí el apóstol está diciendo que la salvación ya no es exclusiva para los judíos, sino que ya están incorporados entre este plan de salvación, este plan redentor, están incorporados los gentiles, todas las demás naciones. Como dice en la versión Reina Valera. Deuteronomio 32:43. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Amén. Prepárese Salmo 117:1. Y en otro lugar dice, en el verso 12 y en otro lugar Isaías dijo, el heredero del trono de David vendrá y reinará sobre los gentiles, sobre todas las naciones. Y esta es una profecía que es la señal del pacto davídico, donde Dios le promete que alguien, un heredero, un descendiente del estirpe de los lomos de David, iba a llegar al trono eterno. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y Él no iba a venir a reinar sobre única y exclusivamente los judíos, sino sobre todas las naciones, judíos y gentiles. ¿Lo tiene? Salmo 117:1. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Amén. Ese es Salmo 117:1, ¿verdad? Ok, el último es Isaías 11:10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. La raíz de David, el descendiente directo de David, nuestro Señor Jesucristo. A Él buscarán las naciones y acudirán, ¿para qué? Para ese perdón de pecados. Entonces vemos que en estas tres citas bíblicas del Antiguo Testamento que el apóstol magistralmente hace del Antiguo Testamento para explicarle a los romanos, a los judíos establecidos allá en Roma, a la iglesia judía allá en Roma, o a la iglesia cristiana en Roma, que estaba compuesta por judíos y gentiles, que no era una cuestión exclusiva de los judíos, sino que ya los profetas antiguos, el mismo rey David, que para ellos era
un baluarte, un espadachín, un gran caudillo, lo tenían como el máximo representante para el pueblo y le amaban. Y está viendo que él escribió acerca de ese plan redentor y que había dentro de ese plan redentor de nuestro Señor, de Dios, estaba contemplada el ingreso y el beneficio y la bendición para los gentiles. Verso 13, le pido a Dios, fuente de esperanza, que nos llene completamente de alegría y paz porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza según mediante el poder del Espíritu Santo. Está hablando de que le pide a Dios que ellos puedan ser llenos de alegría, de gozo y de paz. ¿A quiénes? Los gentiles, usted y yo. Esa es la oración del apóstol. Está pidiendo que nosotros podamos estar confiados, tener esa alegría, ese gozo y esa paz en nuestros corazones, porque ya no estamos, ¿cómo se dice?, condenados al fuego eterno, sino que ahora mediante el sacrificio de Cristo nosotros tenemos ahora una esperanza viva en Él, del perdón de nuestros pecados, salvación de nuestras almas y la vida eterna. Entonces el apóstol está rogando por los gentiles que estaban componiendo la iglesia allá en Roma. Oro por ustedes para que Dios completamente les llene de alegría y de paz porque confían en Él. Y esa confianza es la fe depositada en la obra misericordiosa de Cristo, en la obra redentora. Entonces rebosarán de una esperanza segura. Porque yo puedo tener esperanza que me voy a sacar la lotería, pero no es una esperanza segura, es una esperanza incierta. ¿Amén o no amén? Usted puede tener una esperanza de cambiar el carro el próximo año, pero no es cierto, o no hay una certeza 100%, ¿verdad? En cambio, la salvación de nuestra alma sí es una esperanza segura, porque es por la fe que nosotros hemos depositado en Cristo. Y si usted duda de esa salvación de su alma, de ese perdón de pecados, es porque su esperanza no está al 100% en Cristo, su fe no está al 100% en Él. Y la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Qué está escuchando usted? ¿Qué está oyendo usted? ¿Está oyendo reggaetón? ¿Está oyendo salsa, cumbia, merengue? No sé qué otras versiones o ritmos están de moda ahorita. Pero dicen por ahí que reggaetón. Me han contado. Yo no oigo eso. ¿De qué estamos oyendo? Estamos dedicando tiempo a ponerle atención a meditar la palabra de Dios para que esa esperanza crezca en nosotros con mayor seguridad y esa fe pueda tener una base completamente sólida en Cristo Jesús. Verso 14. Mis amados hermanos, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad, conocen estas cosas, también que pueden enseñárselas unos a otros. ¿Sí, amén o no amén? ¿Está en lo cierto el apóstol o no está en lo cierto? Que usted y yo estamos totalmente enterados de esto y podemos compartir esa salvación con los demás. Eso es lo que está diciendo. Verso 15. Aún así, me atreví a escribirles sobre alguna de estos temas porque sé que lo único que ustedes necesitan es que se las recuerde. Pues por la gloria de Dios, soy un mensajero especial de Cristo Jesús. Está diciendo el apóstol Pablo de sí mismo. Enviado a ustedes, los gentiles, les transmito la buena noticia, o sea, el plan de salvación, el evangelio, para que presentarlos como una ofrenda aceptable. ¿Qué está haciendo el apóstol? Está diciendo, yo les estoy haciendo este recordatorio, les estoy haciendo esta remembranza de algo que usted no desconoce, sino que usted ya sabe. Porque quiero presentarlos a Cristo como una ofrenda agradable a Él. Porque ustedes están viviendo la palabra, ya no solo la escuchan, ya no solo la ignoraron, o ya conocen la palabra y la están viviendo. Están compartiendo con otros el plan de salvación, están compartiendo su fe. Ahora los presento como una ofrenda agradable a Dios. Amén. Como una ofrenda aceptable a Dios, hecha santa por el Espíritu Santo. Y esto de ser santos, usted y yo, ya no es porque no vamos a pecar. Claro que vamos a continuar pecando. Pero el Espíritu Santo, que mora en cada uno de nuestros corazones, nos da la santidad necesaria.
la reserva necesaria, porque hemos sido apartados para Dios, para alabarle, para adorarle exclusivamente a Él. No es que no vamos a pecar, lo que pasa, la diferencia ahora es que ya no nos produce placer el pecado, aunque continuemos pecando, porque hay algo que mora en nosotros que nos está señalando, nos está confrontando, nos está redarguyendo, nos está diciendo: estás actuando mal, estás haciendo algo que no está dentro de la voluntad de Dios, estás haciendo algo contrario para lo cual fuiste creado, que es alabar a Dios. Entonces usted puede llamarle karma, puede llamarle conciencia, puede llamarle como usted quiera, pero es el Espíritu Santo obrando en usted. Los testigos de Jehová dicen fuerza activa, pues llámele como quiera, pero eso no le quita la divinidad al Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad. Ahora, preocúpese cuando usted no siente nada, cuando usted siente que todo lo que está haciendo está bien, aún a pesar del señalamiento de su esposa, aún a pesar del señalamiento de su mamá, aún a pesar del señalamiento de sus padres. Si usted siente conformidad con el estilo de vida que está llevando, déjeme decirle que yo pondría en duda su salvación, aunque yo no soy quien para juzgarlo. ¿Sí me doy a entender? Pero es que deben de haber frutos dignos de arrepentimiento. La ley dada por Dios a Moisés allá en el monte Sinaí, debemos seguirla cumpliendo, no es como factor para alcanzar la salvación, sino que ahora es en agradecimiento, es por amor a ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz de Calvario, porque Él se sacrificó a sí mismo como el cordero sin mancha, porque la ley exigía que sin un derramamiento de sangre, sin el sacrificio de un cordero, no podía haber perdón de pecados. Entonces Él se atribuye a sí mismo cada uno de nuestros pecados, los lleva en la cruz del Calvario y nos da la salvación, el perdón de pecados, salvación de nuestras almas y vida eterna. Usted y yo no hemos hecho absolutamente nada. Hemos creído, hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en ese sacrificio. Ahora, cuando nosotros creemos, somos sellados por el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo que mora en nosotros el que empieza a hacer esa obra regeneradora. Verso 15. Aún así, me atreví a escribirles sobre algunos de estos temas porque sé que ustedes lo único que necesitan es que se les recuerde, puesto que, por la gloria de Dios, soy un misionero, soy un mensajero especial de Cristo Jesús, enviado a ustedes, los gentiles, para transmitirles las buenas noticias, el plan de salvación, para presentarlo a ustedes como una ofrenda aceptable a Dios, hecha santa por el Espíritu Santo. Somos santificados por Él, no porque no pequemos, sino porque el Espíritu mora en nosotros. Así que tengo razón de estar entusiasmado por todo lo que Cristo Jesús ha hecho por medio de mí al servirle a Dios. Sin embargo, no me atrevo a jactarme de nada, salvo de que Cristo ha hecho por medio de mí al llevar a los gentiles a Dios a través del ministerio, del mensaje, de la manera en que he trabajado entre ustedes. Aquí el apóstol Pablo está diciendo el trabajo que él estaba haciendo de llevar ese mensaje de salvación ya no solo al pueblo judío, sino que ahora está incorporando a los gentiles. Les está diciendo: miren, ustedes deben de estar gozosos y alegres, deben de estar entusiasmados, deben de estar animados, porque ahora ustedes también tienen derecho, tienen acceso a esa salvación, a esa perdón de pecados y salvación de sus almas a través del sacrificio de Cristo. Pongan su confianza, pongan su fe en Él. Amén. Verso 19. Los gentiles se convencieron por el poder de las señales milagrosas y maravillosas y por el poder del Espíritu Santo de Dios. De esa manera presenté con toda plenitud la buena noticia de Cristo desde Jerusalén hasta la región de Ilírico. Y quiero, permítanme, lo que el apóstol Pablo está diciendo en esta parte. Él está hablando de una posición geográfica de donde él llevó el mensaje. ¿Sí, amén o no amén? ¿Sí lo ven? Ok. ¿Desde dónde dice que envió el mensaje? ¿Desde Jerusalén hasta dónde? Ilírico. A ver si me oyen. Aquí está Jerusalén y allá está Ilírico, en ese extremo izquierdo de su pantalla. Miren, ahí hay todas las iglesias fundadas por el apóstol Pablo. Visitó todos esos pueblos. Filipos, usted ha oído la carta a Filipenses, que está ahí arriba. Usted ha oído la carta a Tesalónica, ¿verdad? Los tesalonicenses 1 y 2, allá están los de Berea, que aquellos
Toda esa área es el trabajo misionero del apóstol Pablo. Y él está diciendo: por todo mi trabajo elaborado desde Jerusalén a toda la región hasta llegar a la región de Ilírico, allá arriba. Mi gran aspiración, dice, siempre ha sido predicar la buena noticia donde nunca antes se ha oído en el nombre de Cristo, y no donde ya otro ha comenzado una iglesia. Y esa es alguna característica que distinguía la obra misionera del apóstol Pablo. Él no iba a predicarle, o él no iba a la iglesia donde ya habían estado otros predicando o fundando una iglesia. Él iba plenamente a aquellos que no conocía, manifestando evidentemente lo que había profetizado el apóstol Isaías. ¿Cómo decía el apóstol Isaías? El profeta Isaías. Según el plan que menciona las escrituras, ahí se había pegado él. Los que nunca se enteraron de él, te verán. Y los que nunca oyeron de él, entenderán. Es por eso que así le pusimos a nuestro mensaje esta tarde. Los que nunca oyeron de Cristo, ahora entenderán. ¿Cuál es ese plan de salvación? ¿Cuál es la misericordia de Dios mostrada a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? Donde usted y yo hemos recibido salvación, perdón de pecados y vida eterna. No por méritos propios, porque ya vimos al inicio, en los primeros 5 capítulos de esta carta, que el apóstol les dedica tiempo a decir que no es por nada que nosotros podamos hacer bajo nuestras obras, serían esfuerzos estériles, porque no podemos ser salvos por nuestras propias obras. Somos salvos a través de la obra misericordiosa y salvadora de Cristo, cuando nuestra fe es depositada plenamente en Él y dependemos exclusivamente de ese sello dado por Él a través del Espíritu Santo para empezar a dar cambios dignos de arrepentimiento. Si no, vamos a continuar viviendo esa vida desordenada que hemos llevado. Vamos a continuar en el pecado. Vamos a continuar siendo mentirosos. Vamos a continuar siendo infieles. Vamos a continuar siendo, ¿cómo son los otros pecados? Ladrones. Vamos a continuar deseando la mujer del prójimo. Ahora, si usted quiere seguir viviendo esa vida de pecado, está en la iglesia equivocada. Aquí se señala el pecado y se pide la ayuda al Espíritu Santo, no la del pastor, no la del predicador, sino la ayuda del Espíritu Santo para que sea Él quien nos transforme y podamos reflejar al mundo el amor, la gracia y la misericordia de Cristo en nosotros. Entonces nos volvemos instrumentos de Dios para salvación de otros. Yo no he hecho ninguna cosa, yo no he hecho ningún sacrificio para que otro pueda ser salvo. ¿Sí me doy a entender? Ese sacrificio fue exclusivo de nuestro Señor Jesucristo y fue para todo aquel que en Él cree, no crea. Fíjese bien, la conjugación del verbo no es crea, no es para el futuro, es para hoy. Es un imperativo. Él crea hoy, no mañana, no cuando mi padre muera, no cuando mi hija se case, es hoy. Mañana ya no va a haber tiempo. Entonces todo aquel que en Él cree no se pierda, cuando se muera, sí es futuro, sino que tenga salvación y vida eterna. Amén. El que tenga oídos para oír lo que el ángel dice a las naciones. Amén. Venimos en palabras de oración. Amadísimo y buen Señor, venimos a esta hora, Padre, con un corazón agradecido por lo que tú nos has manifestado esta tarde. Pedimos la ayuda del Espíritu Santo, que sea Él el que nos redarguya, nos confronte, Señor, con nuestra realidad, con nuestra misma naturaleza, con el pecado, Señor, para que podamos dar un giro a nuestra vida, a nuestra mala manera de vivir, y podamos, Señor, ser convencidos, convencidos y comprometidos contigo. Podamos, Señor, realmente reflejar al mundo, a esta sociedad tan necesitada, a esta sociedad, Señor, materialista, a esta sociedad, Señor, que ha caído en el afán. Podamos reflejar esa paz, ese amor, esa misericordia, Señor, que solo proviene de ti. Señor, ayúdanos para ser ciudadanos ejemplares. Ayúdanos, Señor, para transformar nuestra familia, transformar a través del Espíritu Santo nuestra comunidad, nuestra sociedad, nuestro país, nuestro estado, Señor. Podamos provocar un avivamiento, pero no, Señor,
como un efecto mágico, sino por una transformación interna en cada uno de nosotros. Que podamos avivar, Señor, el fuego del amor, del primer amor, en aquellos, Señor, que han caído en el enfriamiento, en aquellos, Señor, que se han alejado de tus caminos. Pedimos, Señor, tengas misericordia. Te pedimos, Señor, nos ayudes. Oramos, Padre, por la familia en general, por la familia en este país, en esta nación, Señor, por la juventud que está siendo llevada, Señor, a la anarquía, al irrespeto de la autoridad, recordando, Señor, que toda autoridad proviene de ti. Señor, te pedimos tengas misericordia. Te pedimos por los que están en autoridad, los que están en eminencia, Señor. Te pedimos por el presidente, Señor, por el Congreso, por cada uno de los senadores, Padre, para que el corazón de cada uno de ellos esté en el hueco de tu mano y tú puedas inclinar según tus propósitos y tu voluntad con esta nación. Te pedimos por los países latinoamericanos, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellos que están enfrentando en estos momentos la pandemia, ese resurgimiento, Señor, esa nueva cepa, Padre. Reconocemos, Señor, que te hemos dado la espalda y no estamos enfrentando un castigo tuyo, Señor, porque tú eres un Padre amoroso. Aunque tu palabra nos enseña que tú corriges a quien tomas como hijo, pero estamos enfrentando, Señor, las consecuencias de darte la espalda como país, como nación, como sociedad, como familia. Señor, hemos aceptado el pensamiento del hombre y no el pensamiento tuyo. Hemos aceptado, Señor, la influencia que ejercen, Señor, desde los medios de comunicación o desde las redes sociales. Estos mal llamados influencers que están pretendiendo llevar a la destrucción a nuestra juventud, Señor. Vemos a una juventud mecanizada, sucumbida, Señor, en sus dispositivos móviles, Padre, en los juegos de video. Señor, ya no vemos el calor de la familia que nos ha caracterizado tanto a nosotros, Padre, como latinoamericanos. Ya no tenemos el tiempo para compartir en familia, Señor, lo vivido durante el día. Ya no tenemos, Señor, el tiempo para compartir en familia, Señor, la toma de los alimentos. Ya no tenemos tiempo, Señor, para darte gracias por esa provisión de alimento. Ya no compartimos con nuestros hijos para agradecerte a ti, Señor, la provisión de techo. Ya no tenemos tiempo, Señor, para vivir lo que realmente significa la familia. Para vivir, Señor, lo que es tener un hogar. ¿Cuántos allá afuera, Señor, están sin hogar? Están anhelando tener un hijo. Están anhelando, Señor, tener pareja. Están anhelando, Señor, con quién compartir la pobreza o lo poco que haya provisto, Señor. Porque dos son mejor que uno. Nos hemos alejado, Señor, y hemos olvidado el ser agradecidos contigo. Pensamos que lo poco o mucho que podamos lograr materialmente es por nuestro esfuerzo propio. Cuando hemos sido enseñados a través del estudio de tu palabra que nada podemos abonar, nada podemos hacer, Señor, que solo dependemos exclusivamente de tu misericordia, de tu amor y de tu gracia en nosotros. Hemos olvidado, Señor, vivir una vida en prioridades. Le atribuimos al esfuerzo del hombre, al esfuerzo del conocimiento humano, al esfuerzo de la ciencia, Señor, todo lo que hemos logrado como sociedad. Te hemos dado la espalda, nos hemos ido, Señor, tras otros ídolos. Tras el ídolo del carro, porque es un carro de marca y del año. Nos hemos ido a vivir en un mejor apartamento, Señor, porque es la que la sociedad nos ha vendido. Estar a la altura de lo que demanda, Señor, esta sociedad. Hemos cambiado, Señor, y nos hemos ido a idolatrar a nuestros hijos sabiendo que les hemos enseñado un mal camino. No el camino del agradecimiento, no el camino del conocimiento tuyo, que es el principio de toda sabiduría. Y luego nos quejamos, Padre, porque hemos sido olvidados por ellos. Y solo enfrentamos las consecuencias de tomar malas decisiones. Solo enfrentamos, Señor, la consecuencia de estar en pecado. Hemos llamado, Señor, y hemos cambiado el nombre. A lo bueno le hemos dicho malo y a lo malo le hemos llamado bueno. Hemos dado por normal todo aquello que implica una manifestación tuya de forma divina. Hemos llamado común a lo sacro y a lo sacro le hemos dicho
común. Padre, te suplicamos que tu misericordia nos guarde, sea derramada esta tarde, Señor, en cada una de las familias aquí representadas y aquellos que están a través de un dispositivo móvil, o aquellos, Señor, que posteriormente podrán ver este video, Señor. Bendice el esfuerzo, bendice el sacrificio que cada uno de ellos hace por estar dentro de tu templo, Señor, como dijo el salmista, porque es mejor un día en tu templo que 1000 fuera de ellos. Señor, te pedimos, añada bendición a la determinación que cada uno hemos puesto, Padre, por honrarte con nuestras vidas, con nuestra familia, con nuestro trabajo. Bendice y multiplica a aquellos, Padre, que han hecho tratos contigo, pero no solamente trato económico, Señor, sino un trato personal de ser cambiado, de darle espacio al Espíritu Santo para que esa obra regeneradora en sus vidas pueda ser manifiesta. Te pedimos por la familia, Señor, que está siendo objetivo de ataque para destruirla, matarla y hurtar, porque es el propósito del enemigo. Te pedimos por esta nación. Mi amado hermano y amigo, usted que nos sintoniza a través de esta transmisión completamente en vivo, generada directamente desde Casa de Oración Silmar. El mensaje ha sido entregado esta tarde y hemos hablado sobre ese plan maravilloso de nuestro Señor a través de su sacrificio para que usted y yo como gentiles fuésemos incorporados a este plan de salvación, perdón de pecados y vida eterna. Si usted allí donde se encuentra quizás está en la intimidad de su hogar, quizás está laborando aún, quisiera hacerle esta invitación a que esta tarde usted pueda abrir su corazón al señorío de Cristo para ir al cielo, que es una de las dos opciones que la Biblia nos enseña, cielo o infierno, pero para ir al cielo no se va por hacer buenas obras. Usted y yo no podemos hacer nada humanamente para ganar ese privilegio de estar en el cielo. Lo único que la palabra de Dios nos enseña es que depositar nuestra fe en Jesucristo, en la obra redentora que Él hizo. Si usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, a usted solo le queda confesarlo. No con un hombre, no con un cura, no con un pastor. La palabra, el libro de la carta del apóstol Pablo a los romanos en su capítulo 9, versos 9 y 10 dice que con el corazón se cree, porque era allí, según la cultura de los judíos, donde radica todo el pensamiento, los sentimientos y la voluntad. Con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa para salvación y vida eterna. Le invito a que ahí donde usted está pueda inclinar su rostro, cerrar sus ojos y permitirme el privilegio de guiarle en esta oración. La oración en sí no salva, pero sí la actitud de su corazón. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que soy pecador, que he fallado, Señor, por ignorancia o con conocimiento de causa, por lo cual pido me perdones. Sé que eres Dios. Séllame con tu Espíritu Santo, que sea Él el que realice la obra regeneradora en todo mi ser, desde adentro hacia afuera. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar, y que esta tarde mi nombre sea inscrito en el libro de la vida del Cordero, para que cuando yo muera o tú vengas por mí, vaya directamente a tu presencia. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted hizo esa oración, le damos la más cordial bienvenida a la familia de Cristo. Somos Casa de Oración Taber Silmar y nos estamos congregando hoy por hoy de forma virtual de lunes a viernes a través de nuestro programa Remendando el Alma, 8 de la noche, tiempo de California, donde nos reunimos para estudiar la palabra del Señor y interceder en oración por cada uno. El domingo nos reunimos